momento en Casa de Adoración Familiar Internacional, CAFI. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Isaías 43:19. Acompáñanos en un tiempo de palabra de Dios, unción y crecimiento espiritual, con los pastores Gerardo y Karen Ruiz. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. La serie que hemos escogido para el mes de junio son las características de Dios. Y una de las características de Jesús es de hacer milagros en la vida de nosotros, en la vida del ser humano. El tema de hoy es los milagros. Los milagros son un rompimiento de las leyes naturales. El milagro es algo que nadie lo puede hacer por usted. La gente le hace favores a usted, le puede ayudar en algunas cosas, pero no puede hacer un milagro. Dios lo puede usar a usted para hacer un milagro y para que el propósito de Él se cumpla. Los milagros son el rompimiento de algo que a diariamente en nuestra mente no lo podemos entender. Mucha gente allá afuera no entiende los milagros. Primero dicen, qué suerte, dicen. Tengo suerte. Pero en la vida del cristiano no existe la suerte. Existen los milagros, existen las bendiciones de Dios. Tenemos un Dios que es especialista en hacer milagros. El primer milagro que el Señor hizo, lo hizo en las bodas de Canaán, cuando Él convirtió el agua en vino. Y el último milagro, el más asombroso de Jesús, fue cuando resucitó a Lázaro. Y de esto vamos a hablar en esta mañana. Tengo una prédica un poco extensa. Si no la terminamos, la vamos a dejar para dentro de 2 semanas. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en Juan 11, de 3 al 5. Por favor, abran sus Biblias, abran su teléfono, abran su iPad. Por favor, me lo ponen en pantalla. Y es bien importante y nos ponemos de pie. Amén. Por reverencia a la palabra. Ay, disculpen antes que se me duerman, ¿verdad? Nos vamos a incomodar un poco. Amén. ¿Lo tienen? Aleluya. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. ¿Cómo dice? El que amas está enfermo. Dice, oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para ¿qué? Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y dice, me gusta aquí cuando dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana, ¿y a quién? Y a Lázaro. Qué bonito. Vamos a orar, incline su rostro. Señor, te damos gracias, Padre amado, por la bendición que tú nos das de estar presentando la palabra en esta mañana. Te pido que controles mi hablar, que controles mis pensamientos, que controles mi corazón. Señor, me despojo de todo, Señor, y necesito que tú seas, que tú transmitas la palabra tuya por medio de mí en esta mañana. Y que mis hermanos tengan un corazón
dispuesto, una mente dispuesta, Señor, también. Y te pido también que ates al hombre fuerte para que tú puedas hablar por medio de mí. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y sigue, vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo en el 11 y lo vamos a saltar al 14 y al 15. De una vez ahí lo tienen, el mismo Juan 11. De una vez vamos a leer esto para no andar con muchos apuros después. Amén. ¿Lo tenemos? Ahí está. Entonces Jesús le dijo claramente a Lázaro: ha muerto. Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros, le dice, de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Él estaba hablando. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? A veces usted no se ha preguntado por qué Dios permite el sufrimiento. ¿Por qué Él permite el sufrimiento en las personas que Él ama, en los hijos que Él ama? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿No se ha hecho esta pregunta? Yo me la he hecho muchas veces. ¿Por qué? Si Él es Dios, ¿verdad? Y decimos, ¿por qué lo permite? La pregunta que nos debemos de hacer es: si Dios me ama, ¿por qué permite que yo sufra? Esa es la pregunta que nos debemos de hacer en esta mañana. ¿Por qué Dios permite que yo sufra? Y muchas veces no vamos a encontrar respuestas a esto. Es muy difícil encontrar respuestas que no entendemos. El ser humano nace creyendo en algo, y después el ser humano aprende a creer en algo. Tiene el derecho a creer. Así nos hizo Él. Muchos creen en otras cosas que no entendemos, pero no entendemos, muchos no entendemos los milagros de Dios. Y yo prefiero que se mantenga así, que no lo entendamos, porque ¿cómo nosotros vamos a ser sorprendidos en la vida? Ya no los llamaríamos milagros. Sería tan difícil. A veces el silencio de Dios significa, o pensamos nosotros, que Él no está haciendo nada. O el silencio a veces cuando Él está callado y nosotros hablamos, porque a veces nosotros en la oración solo hablamos y no dejamos a Él que nos hable y no escuchamos. Y pensamos que Él no va a hacer milagros o no está haciendo milagros. Mis queridos hermanos, ¿sabe qué? Él está haciendo milagros a diario, todos los días. Pequeños, medianos, grandes, pero Él los está haciendo. Leo el texto y veo que Jesús demora un poquito y se pone a hablar con ellas cuando va. Y digo, ¿por qué tardaría un poco Él? Y cuando Él estaba hablando en el texto, y empieza a hablar y les dice: esa enfermedad no es para muerte, y los está entreteniendo a ellos, y Él sigue hablando con ellos. En Juan 11:4 dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Fíjate qué importante. Por eso que Él se estaba entreteniendo un poco y estaba hablando con ellos y con las hermanas y quién sabe con quién más en el camino, y Él se estaba tomando su tiempo para hacer este milagro, porque Él ya sabía lo que iba a hacer, Él ya sabía lo que iba a pasar. Él es Dios completamente. Y Él le dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hermanos, a veces nosotros oramos todo el tiempo y le estamos pidiendo a Dios todo el tiempo, y a veces vemos que Él no responde. Déjeme decirle que a veces Él no lo hace porque lo que usted le está pidiendo le va a hacer daño a usted. O a veces yo creo que a lo mejor lo que usted está pidiendo va a dañar su relación con Él.
veces Él tarda. Tal vez lo que usted le está pidiendo le va a hacer mucho daño. Mis queridos hermanos, todos pasamos por el sufrimiento. Mientras estamos en este mundo, vamos a enfrentar el dolor, la aflicción y el sufrimiento. Eso nos dijo Él. Vamos a enfrentar todo eso. Las hermanas estaban afligidas y todos los que estaban en ese lugar también. Uno de los mejores amigos de Jesús estaba enfermo. Y ellas, yo no sé qué pensarían, pero todo el mundo estaba afligido. Le dice: Señor, he aquí, el que ama está enfermo. La cosa es, ¿por qué permite el sufrimiento? Si Él ya sabe lo que va a pasar después. ¿Por qué nosotros pasamos esos momentos tan difíciles y decimos, y ya se nos va a hacer, ya va a pasar, y no viene, y no pasa? Les pregunto, ¿Lázaro murió? ¿Sí o no? Claro, claro que sí. Entonces, ¿por qué Jesús dice no es para la muerte, sino para la gloria de Dios? ¿Sabe por qué? Porque Él quiere gloriarse. La gloria es para Él. A veces nosotros con poquitos nos sentimos inflados a veces. Tenemos que ser humildes, porque toda la gloria es para Él. Mis queridos hermanos, lo que tenemos que entender aquí es lo que para nosotros es muerte, para Dios puede ser otra cosa. Lo que para nosotros es una tragedia, para Dios, Dios lo puede transformar en una gran bendición. Y nosotros estamos en una tragedia y estamos a veces llorando, y por qué, y quejándolos, y a veces estamos lloriqueando, perdone mi español, pero así pasa. Estamos en otras cosas. Cuando nosotros le pedimos algo a Dios, creemos que tarda mucho. Es porque Él quiere hacer un milagro más grande en nuestra vida y darnos las mejores bendiciones. Pero como nosotros pensamos que son unas tortillitas que las vamos a poner en el microondas y le damos 2 minutos y ya van a estar, o ponemos un macaroni en cheese, ¿verdad? Que eso está a 3 minutos y ya va a estar. O la carne que dejamos de un día antes para el día siguiente y le ponemos 2 minutos en el microwave. Así queremos nosotros las cosas, así queremos los milagros, así queremos las bendiciones de Dios. Es difícil, hermanos, no trabaja así las cosas. Dios toma su tiempo. Él quiere, usted está pidiendo por una cosa pequeña y el Señor quiere hacer una cosa grande en usted. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere gloriarse. Él quiere gloriarse en su vida. Así es Dios. Es Él es así. Hoy vamos a hablar de 4 razones por qué Dios permite el sufrimiento. Y si no las alcanzamos, tal vez 2, las vamos a seguir y lo vamos a dejar esto en pausa, ¿verdad? Vamos a darle tiempo. Razón número 1: Dios nunca prometió en la Biblia que el ser humano viviera sin dolor mientras está aquí en la tierra. Él nunca prometió que usted no iba a pasar el dolor, que usted nunca iba a pasar tragedias. Y venimos a los pies del Señor, venimos a la iglesia, aceptamos al Señor y decimos: Señor, aquí estoy, perdona mis pecados. Y usted piensa que el siguiente día no va a tener problemas, no va a tener agonía, no va a tener sufrimiento, no va a tener dolor. Déjeme decirle
que es cuando más el enemigo se levanta. Porque cuando usted estaba en el mundo, cuando usted andaba very nice allí, andaba en las discotecas, estaba tomando y estaba haciendo cosas, ¿usted cree que usted le preocupaba al diablo? No, de ninguna manera. Y tal vez usted no tomaba, no fumaba y era bien tranquilo, era bien chévere. Pero el diablo no se preocupa por eso. El problema es cuando usted acepta al Señor, ya viene a la iglesia y nomás sale de aquí y va a empezar a tener problemas. Y sí, esas son las aflicciones que vamos a tener. El diablo los va a empezar a poner trampas, va a empezar a usar otras personas para hacernos daño, para preocuparnos, para hacernos la vida imposible. De lo que sí estoy seguro es que Dios ha prometido un mundo nuevo sin dolor. No aquí en la tierra, sino en el cielo. Nos ha prometido vida eterna. Eso es hermoso. Yo me siento tan feliz. Y cada vez que yo tomo la Santa Cena, digo, Señor, cierro mis ojos y digo, Señor, wow, esta vida que tú me has dado es otro nivel. Gracias por haber pagado toda esa deuda que yo tenía. No me la merecía. Andaba vagando sin rumbo, sin nada. Mi vida no tenía propósito. Y ahora tiene un propósito cuando yo entro por ese lugar y veo aquí lleno y digo, Señor, wow, para esto me escogiste. Ya me conocías desde el vientre de mi madre. Tú ya me habías escogido para yo predicarles a todas estas personas hermosas, bellas, elegantes. Gracias, Señor. Mientras estamos aquí en la tierra vamos a tener muchas aflicciones. Vamos a tener muchos problemas. Pero mire qué bonito lo que dice el Salmo 46:1. Me gusta, me conforta y es muy hermoso. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Wow, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hermano, cuando usted tenga problemas, cuando tenga dificultades, recuerde bien este salmo, anótelo si quiere, o póngalo en su memoria que usted tiene. La mía ya me falla un poquito, pero bien bonito. Salmos 46:1. ¿Me lo van a poner, hermanos, por favor? Para que quede penetrado aquí en la mente. Mire qué hermoso. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. ¿En qué dice? En las tribulaciones. ¿No está diciendo que no vamos a tener? Claro que sí. Las hermanas de Lázaro dicen a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Ellas están apelando al amor de Jesús. Ellas están apelando a la promesa de Jesús, pero con amor. La promesa de Jesús es la que va a estar siempre contigo en los momentos más difíciles, en los dolores y angustia. A veces tenemos familiares muy cercanos que se nos mueren y se van y nosotros quedamos angustiados y preocupados. Y después, ya casi al final, les voy a contar una historia. ¿Les gustan las historias? Como que no quedó claro. ¿Les gustan las historias? Amén, porque a mí me gustan. Jesús nunca nos prometió que nos libraría del dolor, pero sí estar con nosotros en el dolor. Usted sabe cuando uno está pasando por un dolor o tiene un problema, ¿verdad? Y llega amigo y usted le cuenta y le dice, no, es que fíjate que me está pasando esto y el otro. Y viene su amigo y lo abraza y le dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar, vamos a ver cómo le hacemos. No sé cómo, pero vamos a ver. Como que usted ya se siente más relajado, se siente más bien.
¿Sí o no? Claro. Pero si no llegara nadie, nos sintiéramos peor y eso nos comiera por dentro. La vida del cristiano es un poquito más bonita, más preciosa. Porque cuando estamos en angustia, venimos y usted se va por donde usted quiera o donde quiera, y usted viene y le dice: Señor, mira este gran problema que tengo. Y a veces es un problemita chiquito y usted angustiado y preocupado, y es pequeño. Y después, cuando usted va hablando con el Señor, le va dando las estrategias y dice: wow. Después que termina de hablar con Él, pero usted tiene que permitir que Él le hable y escucharlo, pues. Y ya usted se va a sentir más relajado. Pero ¿por qué es necesario el dolor en la vida del humano? ¿Por qué es necesario? Es porque a través del dolor el ser humano tiene conciencia del pecado. No sé si me expliqué bien, pero cuando nosotros estamos que ya no podemos más, es cuando nosotros tenemos conciencia del pecado. Imagínense usted si en este planeta no hubieran accidentes, no hubieran hospitales, no hubiera dolor, no hubiera tragedias. Y si Dios protegiera a todos en este planeta, si a todos estuviéramos protegidos, el pecado avanzaría como usted no tiene idea. Estuviera por todos lados. Por todos lados. Nadie tuviera conciencia de lo que, o la conciencia del significado del pecado. Nadie la tuviera. Fuera difícil. ¿Cuándo es que nosotros necesitamos a Cristo? Cuando pasamos por el dolor. El dolor despierta en nuestra mente, en nuestro corazón, la conciencia de la búsqueda de Él. Es allí cuando nosotros aprendemos que Dios está ahí. Recuerde esto: Dios le prometió a usted acompañarlo en medio de las lágrimas, del dolor, del sufrimiento. Él va a estar ahí. Él puede librarlo a usted de muchas cosas. De muchas cosas. Pero el problema está que usted no se lo pide. Tenemos que pedírselo. Las hermanas de Lázaro fueron y ellas hablaron con él. Razón número 2: esta enfermedad es para la gloria de Dios. Dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Los mayores milagros que se ve en la Biblia fueron en medio del dolor, en medio de las preocupaciones, en medio de las circunstancias, en medio cuando usted ya no puede hacer nada. Allí fue cuando Él hizo el milagro, cuando los egipcios venían, hizo el milagro que Él abrió el mar. Estaban los egipcios y su pueblo estaba entre los egipcios y entre el mar. El pueblo estaba en el dolor, estaba suplicando, estaba en medio de una gran circunstancia, que venía todo ese ejército y ya venían para darles, ¿verdad? Y los que podían se los iban a llevar de vuelta para esclavos. Pero allí fue cuando Él hizo ese milagro. En el dolor y las crisis suceden los mejores milagros. Cuando usted cree que ya no puede, allí el Señor espera y allí hace el milagro. ¿Para qué? Para que Dios se glorifique en ese milagro. En esos momentos, cuando usted ya no puede, allí es cuando Él actúa. Es como un padre, el hijo está por ahí y uno dice: no, espérate, déjalo. Yo me acuerdo con Anthony, mi hijo, le decía a la pastora: ¿sabes qué, mejor? Déjalo, a ver qué hace, déjalo. Pero cuando él ya no podía, o que ya iba a caer en algo, o se iba a caer, yo actuaba. Así es Dios. Y él decía: ay, papi, gracias.
Pero a veces nosotros ni le tenemos agradecimiento al Señor. Hace el milagro y hasta de la iglesia nos vamos. Ya no venimos. Después a los 3 meses por allá pasan las circunstancias. Déjeme decirle algo, esto es bien importante que quede en nuestra mente. Viene a la iglesia. Todos oran por ustedes acá. El Señor le hace el milagro. Viene 2 semanas y después tranquilo o tranquilo se va. ¿Qué cree que va a pasar después? ¿Qué cree que el Señor va a permitir otra vez? Que le pase otra circunstancia, que le pase otro problema. ¿Para qué? Para meterlo al redil. Eso va a pasar. Y usted quiere vivir una vida así, hey, no hay problema, pero yo ya se lo estoy advirtiendo lo que va a pasar. Dios es nuestro pronto auxilio. Recuerde, todos los milagros nacen en las peores crisis que nosotros tenemos. O sea que tenemos que andar en línea, ¿va? No estoy diciendo si solo va a estar aquí en la iglesia no va a tener problemas. Claro que sí, pero aquí está Jesús, aquí tiene los hermanos al lado y ellos van a orar por usted. Amén. Y el Señor hace el milagro. Razón número 3: el dolor puede transformarse en un instrumento de Dios para la salvación de las personas. Wow, el dolor puede transformarse en un instrumento de Dios para la salvación ¿de quién? De nosotros, las personas. ¿Se recuerdan la historia del rey Nabucodonosor? ¿Quiénes se la saben? Levante la mano. 1, 2, 3, ok, casi 20%. Amén. Él tenía muchas comodidades, tenía un gran palacio, fue un gran rey que venció a otros reyes, tenía un poder, tenía mucho dinero, tenía un gran ejército. Él lo tenía todo, todo tenía, todo, pero menos a Dios. No tenía a Dios, tenía todo. Y Dios, ¿sabe lo que me gusta? Eso, que Dios siempre trató de buscarlo. Le habló por medio de Daniel. Dios le habló a través de milagros, porque hizo muchos milagros en ese lugar. En momentos él reconocía a Dios y en otros momentos no lo reconocía. Y él tenía gente que oraba por él. Y Dios hacía el milagro y después él dejaba a Dios otra vez. Jugaba él con Dios. Nosotros somos así, estamos jugando con Dios a cada rato. ¿Le gustaría a usted que su hijo jugara así como usted? Que le dijera una cosa y después fuera otra cosa. Madres, ustedes saben lo que es va a tener las hijas o los hijos. ¿Les gustaría que le dijeran algo y después anduvieran con otras cosas? Allá en mi pueblo las chicas le dicen al papá: voy para la escuela, y en vez de ir a la escuela se van a ver al novio. Pero allá sí. Allá sí se sueltan, allá tenemos de todo para pegarles, ¿verdad? Y hacer todo con ellos. Aquí es diferente, ¿verdad? Yo me acuerdo que una vez yo a mi hijo, el más grande, le dije: mira, hoy sí te voy a dar. Te voy a llamar a la policía, me dijo. Yo tengo mis derechos. Tener los derechos está bien. 3 le pegué, bien puestos, se lo merecía. Ahora llamala, le dije: cuando me lleguen preso tú me vas a ir a sacar. Le dije: ¿cómo vas a hacer para comer? ¿Ah? Sí, suena duro, hermanos, perdónenme, pero ya no lo volví a hacer. Claro que no, ¿sabe? Sí, se lo merecía. Porque hay que educar a nuestros hijos. Hoy hay muchas maneras de educar, ¿verdad? En aquel entonces yo no conocía muy bien del Señor. Era diferente, eran tiempos diferentes. No estoy diciendo que usted lo tiene que hacer, no, de ninguna manera, no lo haga. Hágalo de escondidas. Le pedimos a otros que oren por nosotros, Dios hace el milagro y después ni siquiera visitamos al hermano que oró por nosotros. Nabucodonosor le gustaba jugar con Dios y eso lo llevó a él a tener una enfermedad mental.
eso lo llevó a él a alejarse del palacio e irse a vivir con las bestias. Yo me imagino ese hombre peludo y andando allí en el monte con las bestias y todas esas cosas, porque juegan con Dios. Todo eso le pasó porque él no reconoció a Dios. Pero cuando él estuvo en las peores circunstancias, cuando él tenía los problemas que ya se le encimaban, cuando él estaba todo tirado que no era nadie, levantó los ojos a Dios y Dios lo reconoció y vino a Dios. El ser humano no aprende en la prosperidad. Cuando usted esté bien no va a aprender. Por eso que Dios permite ciertas cosas, para que usted aprenda en la adversidad. Mis queridos hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, no juguemos con Dios. ¿Para qué vamos a jugar con Dios? We cannot play with God. We can. No permita usted llegar hasta el fondo, hasta llegar al lodo, hasta llegar hasta donde usted ya no puede para buscar de Dios. No permita usted llegar a tener enfermedades para buscar de Dios. Olguita dice algo y me gusta cómo lo dice. No permita llegar en tragedia para buscar de Dios. No. Y Dios lo va a hacer para que usted lo busque. Búsquelo ahora, cuando usted puede, cuando usted está bien, que puede caminar y puede hacer tantas cosas y puede hacer el propósito de Dios aquí. Yo una vez traje la historia de un amigo de nosotros y él nos decía que asiste a la iglesia allá a Misión Centroamericana, el hermano Erasmo. Y yo le preguntaba, por chiquito uno pequeñito, le decía, hermano Erasmo, y le digo yo, ¿cómo es que quedó así? Y las palabras de él me decía, no sé, ni me contestaba, solo me decía, no sé por qué antes, cuando yo tenía mis piernas, no busqué a Dios. Pude haber hecho tantas cosas y ahora estoy aquí en este lugar, a la merced de mucha gente. La pastora los conoce, mamatita, todos ellos. Y andaba en una silla de ruedas y le tocaban que cambiarle las cosas a él. Difícil. Y yo, uno ignorante, pequeñito, como de unos 7 a 8 años, yo le hacía muchas preguntas a él. Y eso me decía que por qué él no vino a los pies del Señor cuando él estaba bueno, cuando tenía sus pies para hacer muchas cosas. Muchas personas en este mundo se levantaron en las peores crisis. Muchas personas, cuando creían que todo estaba perdido, cuando creyeron que no tenían nada en la vida, vieron que Dios les hizo el milagro. Solamente así, en los peores momentos, Dios viene y los rescata y les hace el milagro. Yo soy un milagro de Dios. Yo soy un milagro de Dios, porque Él me rescató, me dio nueva vida, me dio un nuevo vivir. Tus mayores crisis de la vida son las mejores oportunidades. Aprovéchalas. Aprovecha tus mejores oportunidades en las crisis. Ahí es donde Dios te mostrará el poder de lo que Él puede hacer en tu vida. En la crisis, Dios puede revertir cualquier situación, hermano. Y Él está dispuesto a hacerlo. Él está dispuesto a hacer un milagro en su vida si usted se lo permite, si usted se lo pide.
Él lo va a hacer, el milagro con usted. Pero si no movemos ni siquiera nuestra boca, ni siquiera nos hincamos, ¿cómo usted va a esperar el milagro? No puede esperarlo, porque yo creo que no se lo va a dar. Por la misericordia de Él lo puede hacer, pero hay que arrebatar, hermanos. Hay que pedirle a Él y hay que meterlos, ¿verdad?, en el río de Él, para ser mojados con su espíritu, para recibir esas bendiciones, para que abunde. Así como dice la palabra: y abriré la ventana de los cielos hasta que sobreabunde. Yo me la he creído, esa palabra, en mi vida. Yo no sé si usted se la ha creído, pero yo sí. Sé que yo voy a tener hasta que sobreabunde. Razón número 4: el sufrimiento es el único medio que algunos entienden para pulir su carácter. Solamente así van a entender. Solamente así Él va a pulir su carácter. El sufrimiento, se los voy a explicar un poquito. Y se los voy a explicar con un hombre de la Biblia, con Pablo, un gran hombre, el mayor evangelista que hemos visto en el Nuevo Testamento, el evangelista más grande que yo he visto y que yo conozco por medio de la palabra. Ponemos 2 de Corintios 12 del 7 al 8, por favor. Y Pablo, era tremendo. No es que yo adore a Pablo, pero sí reconozco el gran trabajo que ha hecho él para llevar la palabra. Dice: y para que la agradeza, y que para la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofeteó para que no me enaltezca, para que no me enaltezca sobremanera. Wow, eso a mí me impacta. Dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Tienen un dulcito por ahí? Tantito. Dios usa el dolor para cumplir nuestro carácter, para ser más semejantes a Él. Porque Dios no le quitó el dolor a uno de los mayores apóstoles que tuvo la iglesia. Era porque Dios sabía que si se lo quitaba, Él sabía que si Dios se lo quitaba, a lo mejor no iba a hacer bien su trabajo. Él perdería el poder de Dios. Gracias. ¿Sabes cuándo tenemos nosotros más poder? Cuando aprendemos a depender de Dios. ¿Sabes cuándo aprendemos a depender de Dios? Cuando estamos en la miseria, cuando no tenemos salida, ahí dependemos de Dios. Cuando ya no tenemos más recursos, allí dependemos de Dios. Cuando creemos que la vida se nos acaba, allí dependemos de Dios. ¿Por qué tenemos que pasar eso nosotros?
cuando estamos hasta el fondo, hasta el tope, ahí aprendemos a depender de Dios. ¿Por qué? Aprendemos a depender de Dios cuando estamos enfermos. Aprendemos a depender de Dios cuando nos sentimos acorralados. Y es porque en esas circunstancias es cuando nosotros vamos a tener más poder que Dios nos da y nos otorga. En el dolor es cuando Él pule nuestro carácter. No juguemos con Dios. Ahora sí, mañana no. No seamos inconstantes. ¿Qué pasa cuando usted pone una madera seca en el fuego? ¿Qué pasa? Se quema. Pero cuando usted pone el oro en el fuego, lo pasa por el fuego, puede ser el oro sucio, un oro roto, los pedazos de cadenitas de oro, el oro hecho pedazos, el oro todo golpeado. ¿Qué pasa? El oro brilla y se restaura. Por eso es necesario que nosotros pasemos por todos estos problemas y las circunstancias y todos estos sufrimientos para que el Señor nos pula y nos haga brillar. Y porque esa es la única manera que nosotros vamos a entender. Pasar por el sufrimiento, pasar por problemas. Y Él nos va a pasar a nosotros por el fuego para que nosotros brillemos, para que seamos pulidos. Y después de ahí, ¿quién no los va a querer tener? ¿Usted ha visto un oro tan hermoso que brilla y todo eso? Todo mundo lo quiere tener. Algunas personas cuando pasan por el fuego se hacen cenizas. Otros cuando pasan por el fuego de la vida, Otros cuando pasan por el fuego de la vida es cuando empiezan a depender de Dios. Pablo entendió que su debilidad, su dolor era un instrumento de Dios. Y así tiene que usted sentirse, porque Dios no se agrada de nuestro dolor. Pero esa es la manera que nosotros podemos entender. Esa es la manera que Él consigue para que nosotros sigamos bajo su presencia. ¿Sabe? Pablo, cuando estaba en su debilidad, él cantaba, él agradecía. Pablo sabía que el cristiano en medio del dolor tiene esperanza. El cristiano en medio del dolor tiene que tener paz en su corazón. El cristiano tiene que tener paz en medio de la tormenta. A lo mejor el milagro de Dios no es darte a usted un carro o darle lo que usted quiera o una casa. A lo mejor el milagro de Dios es darle la fortaleza a usted, darle la fe. Darle la confianza que usted tenga para seguir en los pies de Él, para que usted vea las provisiones de Él en su vida. El mayor milagro que Él quiere hacer es transformar su corazón. El mayor milagro que Él quiere hacer es sacarlo a usted del pecado. Eso es el milagro, eso es un milagro, hermanos. El mayor milagro que el Señor le puede dar a usted es darle la fortaleza necesaria para que usted tenga paz en su corazón. ¿Cuántos millonarios que tienen mucho dinero y tienen todo en la vida y no tienen paz?
¿Cuántas personas tienen todo para ser feliz, pero buscan la muerte en vez de buscar a Dios? Nosotros a veces oramos y pensamos que Jesús tarda y parece que el milagro no llega. Y oramos y parece que el milagro no llega. Pero termino con esta historia. Les prometí una historia. El papá cuenta la historia de su hijo Miguel. Le escuché a un pastor. Miguelito jugaba descalzo. Y cuando él estaba jugando pelota descalzo, se metió un vidrio en el pie, lo cortó. Se fue para la casa, todo el mundo estuvo curándole la herida, no le dijeron a su papá. Y la herida de Miguelito se infectó mucho. De tanto que se infectó y estaba tan mal, lo llevaron al hospital. Medio lo curaron, lo sacaron. Y después él empieza otra vez con la herida profunda y le dolía y andaba con ese problema. Y lo llevó a la iglesia la mamá. Ella iba a la iglesia, el papá no iba a la iglesia. Y se puso toda la iglesia a orar por el piecito de Miguelito. Y lo llevaron al hospital otra vez. Y el doctor llega, lo ve y le dice: ¿sabe qué? Miguelito tiene gangrena en el pie. Hay que amputárselo. Hay que quitarlo. El papá se dio cuenta y le llamó al pastor para que orara por Miguelito. Y él se fue de rodillas también y oraba y le decía: Señor, si tú haces el milagro, que se sane Miguelito. Después de todo esto, a Miguelito le encontraron leucemia. Y el papá oraba, le pedía a Dios y le decía: si tú curas a Miguelito, yo voy a ir a la iglesia. ¿Por qué hay que esperar? ¿Por qué? ¿Por qué no antes? Y él le prometía: Señor, si tú curas a Miguelito, yo voy a ir a la iglesia, yo voy a ser diferente, allí voy a estar en ese lugar. Con el tiempo Miguelito murió. Pero el papá estaba decepcionado. Y empieza la vela de Miguelito. Y viene el papá de Miguelito y le llama al pastor: pastor, quiero que venga a la casa. El pastor empezó a ver y a pensar qué le iba a decir, que cómo iba a enfrentar esa situación con el papá, o qué le iba a decir. Sí, porque Dios era tan cruel o qué. Él se imaginaba muchas cosas. Tocó el timbre, entró. Estaba Miguelito en la caja, lo estaban velando. Y le dice: pastor. Y el pastor, medio temblando, le dice: yo quiero arrepentirme. Yo quiero ir a la iglesia. Yo quiero empezar de nuevo. El pastor se quedó sorprendido. Dios no hizo el milagro de Miguelito por lo que el papá pedía. Pero al final le dice el papá de Miguelito: yo quiero a ese Dios que Miguelito tenía. Yo quiero a ese Dios que Miguelito tenía. Porque le decía: cuando yo le agarraba la mano a Miguelito, él nunca dudó. Le dijo: yo voy a estar bien, papá. No te preocupes. Yo voy a estar con Dios y voy a estar mejor. Y el papá le dijo: yo quiero de eso.
Hermano, voy a parar la prédica aquí. Yo no sé si usted ha entrado a este lugar esperando un milagro de Dios. Yo no sé qué usted le está pidiendo a Dios. Pero de algo yo estoy seguro, que Él se lo va a hacer a usted. Póngase de pie y déle permiso. Si usted quiere salir, hermano, pase aquí a este lugar. Yo no sé cuál es el milagro que usted está pidiendo. No tenga pena, empuje al que está a su lado y venga por su milagro. Vamos a orar por usted. No espere que la vida o el sufrimiento le gane a usted. Venga para acá. Mire, a veces nos apenamos, pero hay milagros que tienen que suceder en nuestra vida. Hay milagros que estamos pidiendo y creemos que el Señor no lo va a hacer. Casa de Adoración Familiar Internacional. CAFI, tu nueva casa. Ven y acompáñanos en nuestras actividades los días martes a las 7 de la noche en nuestra Escuela de Discipulado y Liderazgo y los domingos a las 10 de la mañana para nuestro servicio familiar. Si necesitas oración, puedes comunicarte al 757-901-8844 o visítanos en el 1251 Campsville Road, Norfolk, Virginia. ¡Te esperamos!